En el video de remedios de hoy les voy a estar hablando de cómo evitar las arrugas. Que sin importar la edad que tengamos, sobre todo nosotras las mujeres, en determinado momento es una cosa que nos empieza a preocupar a todas y pues no muchas contamos ni con el tiempo ni con el entusiasmo para estar haciendo mascarillas o tratamientos o esa clase de cosas, pero pues a fin de cuentas siempre hay alguna solución pequeñita que podemos aplicar y bueno, estas han sido las que yo he encontrado. Y bueno, pues el principal consejo que les puedo dar es evitar el sol como la plaga. O sea, porque aparte de la radiación UV que ya es mala para la piel, pues también favorece la aparición de arrugas o incluso manchas en la piel. Que sí, claro que también es muy necesario para la salud, porque ayuda a la fijación de distintas vitaminas como la C y la D, pero pues también no se debe abusar de él, sobre todo en estas épocas en que la capa de ozono pues está demasiado deteriorada. Y claro que podemos seguir tomándolos, pero pues hay que ser bastante inteligentes al respecto y pues siempre utilizar filtro solar, sobre todo cuando vamos a pasar mucho tiempo en exteriores y pues recordar colocarlo casi media hora antes de pues exponernos a la luz solar. Que hay gente que tiene la piel tan delicada que incluso deberían utilizar filtro solar cuando están dentro de sus casas y cuando tienen las cortinas corridas, porque pues la radiación UV siempre está ahí, pero bueno, eso ya depende de cada tipo de piel y de qué tan sensible sea la de ustedes al entorno. Y bueno, el segundo consejo, que esto es algo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, pero pues tiene que ver con los gestos, con las muecas que hacemos, como fruncir el ceño, torcer la boca, arrugar la nariz o incluso sonreír demasiado, porque pues todos estos gestos a la larga empiezan a provocar las líneas de expresión que cuando llegamos a determinado momento de nuestras vidas pues se vuelven mucho más notorias. Y esto no quiere decir que perdamos expresividad, que nos convirtamos en una tabla, sino simplemente darnos cuenta a lo mejor de cuando estamos exagerando algún gesto y pues no mantenerlo. Claro que podemos sonreír, claro que podemos molestarnos y entornar el entrecejo, pero pues no abusar de ello. Y bueno, el tercer consejo se relacionaría un poco con el primero porque tiene que ver con el sol y bueno, también con el segundo porque también tiene que ver con el hecho de entornar los ojos o entrecerrar los ojos. Y bueno, el consejo en sí es utilizar gorras o gafas de sol cuando pues esté la luz demasiado fuerte, incluso cuando estemos frente al ordenador, porque el hecho de apretar los ojos pues va generando estas micro arruguitas en la comisura o las que serían equivalentes a una sonrisa de Duchenne, ya saben, la sonrisa verdadera que provoca estas líneas en el borde de los ojos. Esas arruguitas pues también a la larga se van convirtiendo en líneas de expresión, entonces pues para protegernos de la luz y evitar estas tensiones en nuestra cara pues mejor utilizar gafas u otro tipo de protección. Y el cuarto consejo tendría que ver con aplicar la menos presión posible que podamos sobre nuestra cara, y esto tendría que ver con dormir boca arriba, porque pues pasamos muchas horas durmiendo. Y pues si solemos hacerlo de costado, solemos hacerlo boca abajo, pues usualmente nuestra cara está presionada contra la almohada y pues incluso a veces podemos verlo cuando nos despertamos, que tenemos grabado en la cara las arrugas de la funda de la almohada y pues estas marcas también como que las vamos acumulando. Y esto también tendría que ver con gestos que vamos haciendo a lo largo del día, como apoyar la cara en la palma de la mano o el mentón o así, porque pues esas marcas también se van quedando con nosotros. Y yo tengo una anécdota respecto a esto, que yo usualmente solía acostarme boca abajo para usar la computadora y pues abajo de mi cara ponía una almohada, entonces mi mentón estaba apoyado sobre la funda de la almohada. Y de hecho yo, lo llegué a hacer tanto que ahorita mismo me toco la barbilla y pues tengo como las marquitas, las arruguitas de tanta presión que aplicaba. O también cuando estaba en la escuela pues apoyaba
apoyaba la cara en la palma de mi mano y solía ser en el área de la mejilla o del pómulo y pues esa parte de hecho como que se me empezó a resecar demasiado. O sea, de hecho mi mejilla, la izquierda es mucho más suave que la derecha de tanto que hacía esos gestos. Y bueno, les digo, presenté este caso de resequedad y tuve que empezar a hidratarme la piel porque de hecho sí llegó a afectarme. Entonces ese sería el consejo que les puedo dar, de aplicar la menor cantidad de presión que puedan sobre su cara. Y el quinto consejo tiene que ver con el exceso de peso o con el sobrepeso, porque pues nosotras las mujeres sobre todo lo notamos cuando subimos y bajamos como con mucha rapidez, que por decir en el área de las caderas se nos van formando pues las estrías. Pero eso no solamente pasa ahí, sino que pasa en todo nuestro cuerpo. Y pues estos aumentos o estas disminuciones de tamaño pues también van estirando nuestra piel y pues la van volviendo o más elástica o más fácil de marcar. Entonces pues también sería cuestión de mantener nuestro peso adecuado o equilibrado, al menos, para no presentar estos problemas. Y bueno, en el terreno del cuidado de la piel en general, pues el sexto consejo sería tener una buena alimentación, que yo sé que se escucha demasiado y para prácticamente cualquier cosa, pero pues la gente lo dice por algo y es precisamente porque pues una buena nutrición es vital para tener un cuerpo en general sano, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico e incluso estético. Y pues es esta cuestión de tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio y tomar mucha agua. Que a estas alturas ya todos deberíamos de tener claro que los alimentos chatarra pues nos hacen más mal que bien, pero pues yo igual soy del tipo de persona que no puede dejar las chucherías, pero la verdad es que sí, desde que intenté tener una vida un poco más sana, ya sea comiendo más verduras, les digo en serio, las frutas a mí no se me dan, pero adoro las verduras, y empecé a hacer mucho ejercicio y la verdad es que sí, de inmediato notas un cambio increíble. A mí me ayudó demasiado con mi ansiedad y con mis microdepresiones. Pero físicamente sí, claro que me siento también mucho mejor. O sea, ya no me falta el aire al subir escaleras. Tengo muchísima más resistencia porque, o sea, nosotras las mujeres de nuevo siempre nos estamos torturando con algo, y por decir, a mí me encanta usar zapatos de tacón, pero pues vivo en una ciudad llena de escaleras que me hace padecer demasiado en ese sentido. Pero desde que empecé a hacer ejercicio les juro que no, o sea, dejó de ser un problema y la verdad es que me dio mucho gusto descubrirlo. Entonces pues tener una vida más saludable tanto en la alimentación como en el sentido del deporte pues es muy bueno para nosotros. Y pues el séptimo consejo a lo mejor tiene que ver con un lado que pues a muchas nos cuesta trabajo dejar, a muchas o a muchos, pero bueno, tiene que ver con no fumar y con no beber. O sea, y yo sé que es una cosa difícil, porque por decir yo no fumo, pero pues sí me gusta empinar el codo. Entonces de repente que te digan es que si tomas alcohol pues vas a engordar o vas a mancharte la piel o vas a arrugarte más rápido, pues la verdad es que como que sí es una pedrada, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con nuestra salud. Entonces pues sí bajarle un poquito a esas cuestiones que la verdad pues, o sea, nos relajan un momento, pero pues no son tan vitales para la existencia humana. Y el octavo consejo pues tiene que ver con mantener la piel bien hidratada, ya sea tanto al nivel de la cara como al nivel de los brazos, del torso, porque bueno, la resequedad va provocando mucho daño. O sea, eres más propenso a heridas, eres propenso incluso a infecciones, porque pues la resequedad permite la proliferación de bacterias, y bueno, en la cara pues también permite que vayan apareciendo estas pequeñas grietas que a la larga se van convirtiendo pues en líneas de expresión o en arrugas ya un poco más remarcadas. Entonces pues mantener una buena hidratación y siempre
tratar de conocernos y encontrar el producto que funcione para nosotros. Por decir, si tendemos a tener la piel seca, pues usar un producto para pieles secas. Si tenemos la piel mixta, usar un producto para pieles mixtas, que somos de las personas más difíciles que hay, porque a veces el producto te promete que es para piel mixta y pues terminas brillando como una luminaria de todas formas, pues porque te aumenta la producción de grasa, que yo lo he experimentado. Entonces a lo mejor en este sentido incluso buscar la asesoría de un dermatólogo para saber qué productos nos funcionan a nosotros y pues tener un tratamiento mucho más efectivo. Y pues el consejo número 9 también es uno muy difícil, sobre todo para gente como yo que siempre vive estresada y lloriqueando por algo, pero pues tiene que ver con bajarle al estrés y a las preocupaciones, que yo sé, o sea que es una cuestión muy difícil, sobre todo en la época que estamos viviendo ahora mismo, porque pues estamos preocupados por absolutamente cualquier cosa y el mundo está muy feo, están pasando cosas muy extrañas y yo sé que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero llevamos el día entero rechinando los dientes o apretando los puños o pensando en cosas que no nos benefician en lo absoluto y pues nuestro nivel de estrés se va a la estratosfera. Y pues al mismo tiempo, como les decía, fruncimos el ceño, apretamos la boca, la torcemos, arrugamos la nariz y pues esto contribuye otra vez a crear líneas de expresión que pues a la larga se van quedando con nosotros y pues que si las vemos en el espejo pues aumentan nuestro estrés, entonces pues se vuelve una cosa de nunca acabar. Y pues de nuevo recomendar el deporte y la meditación para tratar esta clase de situaciones porque la verdad es que sí ayudan mucho. Y pues si no es eso, simplemente dar con lo que nos sirve a nosotros como leer, caminar, cuidar animales, cuidar plantas, cualquier cosa que nos sirva a nosotros para relajarnos, pues convertirla en una rutina muchísimo más partícipe en nuestro día a día. Por nuestro bienestar físico y por nuestra salud mental que seguramente nos lo va a agradecer demasiado. Y bueno, el 10º y último consejo que les puedo dar es practicar los masajes para la cara, que pueden encontrarlos aquí mismo en YouTube y son demasiado fáciles de hacerlos. Hay para diferentes zonas de la cara, ya sea la frente, ya sean los ojos, ya sean las mejillas. Hay masajes incluso para controlar el bruxismo y algunos son muy fáciles de hacer, los puedes hacer en cualquier lado, puede ser en el trabajo, en la escuela, te toman 5 minutos y pues si te van a ayudar a tonificar tu cara y a evitar que la gravedad la haga caer, pues son bastante útiles, ¿no? Funcionando como un lifting. Y también contribuyen demasiado a este tema de la relajación que les estaba comentando. Y bueno, ese sería el último consejo para combatir las arrugas. Y si les ha servido esta información, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.